Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 21 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 2 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación. Bienvenidos a este 6º episodio de esta serie de podcast. Y se encuentra con nosotros el arquitecto Camilo Salazar Ferro, tutor del semillero de investigación Acciones Urbanas, en representación del programa de arquitectura de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, afortunadamente. Vamos a iniciar a hablar un poco del origen, de cómo inició el semillero de investigación Acciones Urbanas y de qué manera está representando a la Universidad de los Andes. Los semilleros en la Universidad de los Andes pueden tener 2 orígenes. Interés de un profesor en desarrollar una investigación o un interés de los estudiantes en desarrollar un proyecto de investigación y buscar a un profesor. El caso de mi semillero es el segundo. Un grupo de estudiantes, exalumnos de mis clases, me buscaron a decirme que querían continuar con ese trabajo que se había realizado en el curso y desarrollar algunos proyectos de investigación participativa. Entonces, el origen se dio en el año 2018 por iniciativa propia de los estudiantes que, vuelvo y digo, se acercaron a mí a proponerme continuar con el trabajo que habían empezado a desarrollar en mis cursos. ¿Y estos estudiantes vienen de otras disciplinas o son solamente de arquitectura? ¿Puedes hablarnos un poco de quiénes conforman el semillero? Los integrantes de mis cursos son de arquitectura, pero quienes se acercaron era un grupo de estos exalumnos con 2 estudiantes de antropología y 2 estudiantes del programa de diseño que habían oído por sus compañeros el trabajo que se hacía y querían de alguna manera profundizar en esto, empezar a buscar proyectos en este campo. ¿Sí? Entonces ellos me proponen, me buscan y empezamos a hacer una serie de reuniones y de buscar una serie de proyectos, buscar otras experiencias similares que nos permitieran empezar a formular algún proyecto de investigación a desarrollar. Entonces, sí, son originalmente, tengo que decirlo así, originalmente eran antropólogos, diseñadores y arquitectos. Esta primera promoción ya se graduó, hizo una cosa que para mí fue muy emocionante, y es que una vez se graduaron formaron un colectivo que sigue trabajando con estos temas. El colectivo se llama La Formaleta, ya han hecho trabajos en Bogotá, en La Dorada, en otros lugares, y actualmente tengo, digamos, una segunda generación del semillero con solo estudiantes de arquitectura y estamos adelantando 2 proyectos, uno acá en Las Cruces y otro en La Primavera en el Bichada. ¿Qué tipo de apoyo reciben de la universidad? ¿Ustedes tienen acceso en este momento, aparte de los encuentros en modalidad remota, a algún tipo de escenario de encuentro? Digamos que para el origen del semillero recibimos un apoyo económico que se tradujo en la contratación de un asistente de maestría que nos ayudaba a formular el proyecto, y posteriormente he contado con apoyo de algunas monitorías de investigación. Los proyectos actuales, digamos, tengo el apoyo de la Vicerrectoría Académica, que está muy interesada en el proyecto de La Primavera. Sí, lo que tú dices, tenemos una dificultad en este momento con la virtualidad. Somos un semillero que basa todo su trabajo en el trabajo de campo, en el contacto con comunidades, en el trabajo de la mano de las comunidades, y esto ha hecho que durante el tiempo de pandemia, digamos, nos hayamos replegado, y lo que hemos hecho ha sido alguna parte de investigación bibliográfica y reuniones por este medio, ¿sí? Afortunadamente, la universidad ya este semestre empezó a volver al campus, y, por ejemplo, ahorita en la semana de receso pudimos hacer con algunos estudiantes y otro profesor un viaje a la Primavera Bichada, y allá hicimos trabajo con la comunidad. Siempre
se requiere de un trabajo colectivo en los procesos de investigación participativa y colaborativa, y aunque la modalidad remota nos plantea una oportunidad y es poder aprovechar la individualidad, ¿cierto? Yo me imagino que lo más clave es poder reunirse con las comunidades. ¿Puedes comentar alguna experiencia que hayan tenido antes de que haya ocurrido todo este proceso de aislamiento? ¿Cómo fue que desarrollaron esas actividades con la comunidad? Sí, claro que sí. Antes de la pandemia alcanzamos a desarrollar 2 proyectos y medio. Te voy a contar por qué. Hicimos un proyecto con los vecinos de la universidad, los vecinos de Fenicia. Con ellos tuvimos un contacto permanente con las comunidades de mayores, pero sobre todo con los niños. Hicimos unos talleres de ciudad, unos talleres en los cuales los niños de alguna manera nos representaban su imaginario y sus deseos. Esto dentro de un programa que tiene la universidad que se llama Programa Fenicia, en el cual hay un acercamiento grande con las comunidades. Entonces, este primer proyecto, digamos que tuvo un final feliz, si lo pudiera decir de cierta manera, porque logramos un acercamiento y terminamos trabajando en una huerta comunitaria, ¿sí? Este fue como el primero. La segunda experiencia la tuvimos en Vega Larga, en el Huila, que fue una experiencia, digamos, agridulce. ¿En qué sentido? Nos unimos con una fundación que se llama Mil Colores para mi pueblo, que quería arreglar una casa de cultura para el pueblo. Allí estuvimos en 3 ocasiones, ¿sí? Estuvieron sobre todo los estudiantes en 3 ocasiones. En la primera se hicieron unos talleres comunitarios, en la segunda se arregló la casa. Era una casa que estaba en un estado deplorable, se limpió, se pintó, se dejó pues habitable, y en una tercera se hicieron unos torneos de deporte y de otras aproximaciones a la casa. Cuando se iba a continuar con este trabajo, por eso digo que es agridulce, para la 4ª visita, la guerrilla nos mandó decir que no éramos bienvenidos. Sí, así de simple, que ya empezó el temor a que nosotros estábamos tal vez política o éramos mandados o enviados de alguien, y simplemente nos dijeron, hasta aquí llegamos y no pudimos volver. La casa quedó, pero no sabemos cómo está, quién la tiene, cómo es esto. Y el medio trabajo nos cogió en la mitad de la pandemia, que es en un pueblo en La Dorada, con una comunidad de pescadores, con las cuales ya habíamos alcanzado a hacer 3, 4 viajes, habíamos hecho unas pequeñas acciones de recolección de residuos, de un taller de muebles, etcétera, y porque el proyecto continuó con estos muchachos que se graduaron, la construcción de lo que ellos llaman un cambuche para los pescadores en los momentos que están libres. Entonces se ha hecho una investigación sobre la pesca artesanal, se han hecho varios talleres con los pescadores y con los habitantes del lugar, y ese trabajo, pues digamos, quedó trucado y se está retomando ahora en este segundo semestre. Pero esto ya, perdón, como te digo, trasciende el semillero y ya pasó a este grupo que se convirtió en un colectivo, digamos, de profesionales. Sí, se nota que hay un gran impacto social que se está planeando al interior del semillero, y aprovechando que la universidad pues tiene una presencia en varios territorios donde puede resolver problemas de mejoramiento. Y es allí donde me gustaría que tú puedas darnos un aporte a los oyentes que son estudiantes de arquitectura y profesionales para entender cómo abordar los procesos de investigación participativa que pues requieren metodologías muy específicas. De pronto tú nos puedes comentar algo sobre esas metodologías. Sí, yo quisiera hacer un preámbulo. Yo soy parte del comité de la maestría de arquitectura de la Universidad de los Andes. Y cuando hacemos las entrevistas a aquellos estudiantes que han participado en semilleros, no hablo del mío, en semilleros, en la Universidad de La Salle, en la Universidad Javeriana, en la Santo Tomás, en todo, mira que les llevan mucha ventaja a los que no han participado. Es decir, nuestra maestría es de investigación y puede que parezca una experiencia
insignificante estar en un semillero de pregrado, pero hay una gran diferencia. Saben que es una investigación, han tenido contacto con comunidades por lo general, han hecho alguna pequeña pesquisa bibliográfica y esto ayuda enormemente. Perdón que meta la cuña, pero me parece que No, excelente. la importancia de los tiene que ver. es más relevante. Sí, señor. Sí. Y en cuanto a la investigación, acción participativa, pues esto aquí está detrás muchas cosas. En la Universidad de los Andes hay muy poco, en la Facultad de Arquitectura, muy poco de este proceso. Y lo que nosotros estamos haciendo con otro grupo de profesores es como introducir este aprendizaje colaborativo que deja en los estudiantes unas experiencias absolutamente enriquecedoras, ¿sí? El contacto con la comunidad, el conocimiento en primera instancia de necesidades absolutamente básicas, los vuelven, yo diría que dos cosas, mucho más sensibles a la realidad y mucho más responsables con este entorno en el cual nos ha tocado vivir, ¿sí? Entonces, la investigación, acción participativa, nosotros la tomamos, digamos, como en 3 etapas. En una primera, hacemos una observación y un intercambio con la comunidad. Hablamos con ellos, qué se necesita, cuáles son sus requerimientos, qué es lo básico, siempre pensando en que nosotros podemos colaborar en una cosita muy chiquita y no generar grandes expectativas. Eso lo tenemos muy, muy en claro, ¿sí? Después de esta observación, emprendemos un trabajo en conjunto con la comunidad. Son procesos muy largos, muy, muy largos, porque necesitamos hablar con ellos, necesitamos hacer talleres, necesitamos identificar qué se necesita. Y terminamos con una pequeña acción, normalmente es una pequeña acción, que les mejora una gotica la calidad de vida, o les dejamos un diseño, o arreglamos, por ejemplo, en un colegio, un salón, o organizamos unos pequeños muebles para que puedan descansar, etc. Ese es nuestro interés general. Entonces, entramos muy lentamente, hablamos con ellos y lo más deseable, que no siempre sucede, es que la acción que hagamos, la hagamos conjuntamente, o sea, que la propia comunidad participe. Gracias, Camilo. Grandioso todo aquello que nos cuentas sobre las acciones que emprenden. Y me gustaría aprovechar para presentarte al arquitecto Rodrigo Carrizosa Ricaurte, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá y Cundinamarca. Muy amables, muchas gracias. Me gustaría saber cómo resulta ser finalmente la medición de todos los trabajos investigativos entre lo proyectado y lo concluido, y si sirve de insumo para un siguiente ciclo de estos procesos, que significa, digamos, avance. Yo creo que este es un proceso, como yo le estaba comentando, que es un proceso lento, pero es un proceso que a la vez es muy satisfactorio. Lo primero es hacer entender a los estudiantes que no vamos a cambiar el mundo, sino que vamos a contribuir con una pequeña gota, pero que esa pequeña gota puede ser a veces mucho más significativa que desarrollar un gran proyecto académico, ¿sí? Al interior, digamos, de un taller. Y esto, lo que te digo es que sí es muy satisfactorio para los estudiantes. Yo ahorita estoy terminando una primera etapa de una investigación en la cual hice unas encuestas a los estudiantes sobre el impacto que tenían este tipo de ejercicios, y el 95% respondieron que les había cambiado su manera de pensar y que les había abierto sobre todo una pestaña nueva sobre la cual podrían actuar en su vida profesional. Entonces, respondiendo ya a tu pregunta, sí, nosotros lo que cogemos es, a partir de todas estas experiencias y a partir de todos estos resultados, ir elaborando, digamos, una manera y una metodología que siempre está cambiando y que siempre se está adaptando a las distintas realidades con las que vamos a trabajar. Pero ya sabemos, digamos, que tenemos que tener un contacto, que tenemos que ser muy respetuosos con las comunidades. A veces entramos, digamos, de manera muy orgullosa a decir nosotros somos los que sabemos. Cambiar esta manera de pensar a decir nosotros sabemos algo, ustedes saben algo, sumemos los dos saberes y podemos construir algo. En este momento nosotros estamos
construyendo, digamos, un libro que nos reúne toda esta experiencia hasta ahora, ¿sí? Y que nos permite, vuelvo y digo, seguir perfeccionando las metodologías de aproximación a las comunidades para obtener, pues, mejores resultados cada vez. En este momento, ya digamos, termino, les estaba contando que acabo de volver de hablar con varios integrantes de la comunidad de la Primavera en el Bichada, y ya ellos, digamos, nos encargaron, entre comillas, un par de proyectos para ver si les podemos hacer unas propuestas, pero ya de proyectos de arquitectura con este carácter, digamos, de participación con la comunidad, con este carácter de bajos costos, con este carácter de tratar de traducir los intereses de ellos en proyectos absolutamente concretos. Entonces, como te estaba diciendo, es un paso más nuevo para nosotros, absolutamente nuevo, que esperamos pues nos dé un buen resultado. Entonces, todas estas experiencias, ¿a qué tipo de planteamiento teórico pueden estar llegando? No sé si tenga relación con ese concepto que acabo de nombrar del espacio social de la ciudad. Sí, la verdad, nosotros empezamos a actuar muy intuitivamente. Vamos a salir a ver qué hacemos. Yo incluso en las primeras sesiones del curso mandaba a los estudiantes y les decía, vayan y busquen algo para hacer, ¿sí? Busquen, necesitamos hacer algo, trabajar con las comunidades. Después nos encontramos con esta metodología de la investigación-acción participativa que surge por allá en la segunda, tercera década del siglo XX con un señor que se llamaba Kurt Lewin, que obviamente esto está en las ciencias sociales, que él dice, desde las ciencias sociales estamos cansados de la investigación en laboratorio, de proponer las soluciones desde el laboratorio. Sí, entrevistamos a una comunidad, nos devolvemos al laboratorio y les decimos sus problemas son estos. Y él dice, esto no es así. Lo que necesitamos es que las comunidades no solo sean fuente de información, sino también sean fuente de la solución de sus problemas. Entonces, la idea es actuar con ellos simultáneamente. Entonces, allí es que nosotros encontramos una metodología que ha sido aplicada desde hace muchos, muchos años en muchos ámbitos y la tratamos de llevar a la arquitectura. Yo quiero decir que nosotros no somos pioneros, ni mucho menos. Llegamos muy intuitivamente, pero empezamos a encontrar que había una cantidad de gente en todas partes del mundo que desde la arquitectura actuaba de esta manera, ¿sí? Y algunos artículos científicos que nos señalaban que había varias experiencias académicas sobre este tema. Entonces, esto es un poco, yo tengo que ser absolutamente sincero, fue muy intuitivo, pero poco a poco ha cogido un trasfondo teórico que hemos ido encontrando en el camino que hemos ido siguiendo. Muchas gracias por todas sus respuestas y por las grandes enseñanzas que deja el Semillero de Investigación Acciones Urbanas en representación del programa de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de contar esto. Como verán, me emociona enormemente poder contar estas cosas y ojalá tengamos más espacios para conversar sobre este tema más adelante. Muchas gracias. Camilo. Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 21 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 2 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación.